Bienvenidos al vistazo número 33, donde iniciamos con Mamá Linda nuevamente en su advocación dolorosa, que justo fue cuando Jesús tenía 33 años, como el número de este vistazo. También veremos los santos hasta el 21 de septiembre. Así que, el 15 comenzamos con la advocación más ligada a nuestro Señor en la cruz, que hemos recordado en el anterior vistazo muy especialmente por el Señor de los Milagros y la exaltación de la Santa Cruz. La representación de Nuestra Señora Dolorosa tiene 7 espadas que le atraviesan el corazón, simbolizando lo que Simeón le predijo que viviría el día que presentaron a Jesús en el templo. Son 7 para representar los dolores que conocemos por la Biblia que ella debió vivir desde las palabras de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús en Jerusalén, hasta el encuentro con Jesús que iba con la cruz a cuestas camino del Calvario, la crucifixión y la agonía de Jesús, también cuando fue traspasado con una lanza para corroborar que hubiera muerto, cuando se lo entregaron de ese modo, y finalmente en el entierro de Jesús y la soledad de María. En la Edad Media había una devoción popular por los 5 gozos de María y por esa misma época se completó esta devoción con otra fiesta en honor a sus 5 dolores durante la Pasión. Más adelante se incluyeron 2 penas más para tener en cuenta lo que vivió la Virgen María su vida entera. El viernes anterior al Domingo de Ramos también se hacía una conmemoración a la Virgen Dolorosa, conocido como el Viernes de los Dolores. Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del Viernes de Dolores en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, de manera que fuera un día después a la exaltación de la Santa Cruz. Agradezcámosle con muchos detalles a nuestra Madre por aceptar la voluntad de Dios y haber sido tan valiente de vivir todo esto con tal de cumplir su misión de Madre del Salvador. Por eso, ella es corredentora y nuestra mejor consejera para dejar el pecado atrás, para decidirnos definitivamente en no seguir crucificando a Jesús en nuestro corazón y empezar de nuevo, haciendo todo mejor con Dios y como ella. Mortificándonos más día a día con pequeñas cosas que hagan que, en vez de darnos gusto en todo, bajemos esas ínfulas de soberbia, de egoísmo, y nos hagamos más fuertes ante el pecado, por llevarle la contraria a nuestro querer. La parroquia en Bogotá, Colombia, está en la carrera 13, número 3, con la tercera 37, cuya foto tomo de Google. El 16 tenemos la preciosa advocación de Nuestra Señora de las Lajas, a quien queremos mucho en Colombia y Ecuador, pues quedó impreso en el departamento limítrofe entre estos países, Nariño, en 1754, es decir, antes que ambos países fueran libres y estuvieran consolidados con sus nombres actuales. Ya les voy a contar la historia del milagro que hizo que quedara impresa en este tipo de piedra que hay allá, laja, es decir, fragmentos que uniéndose poco a poco van formando un abismo impresionante, en el que increíblemente lograron construir un templo que pues fue migrando, se realizaron 4 y el día de hoy ya es un espectacular santuario, cuyas fotos tomo de Google. Y no hablamos mucho acerca de lo que llaman el milagro del abismo, que sucedió mientras se llevó a cabo su construcción, para que un día vayamos allá y nos cuenten todos los detalles. Pero sí quiero que detallemos la imagen que podemos ver al visitar este precioso sitio, donde podemos apreciar a nuestra Madre como tal y como reina preciosa, mientras que el niño se ve juguetón, tranquilo, despreocupado por estar sentado en el trono de la misericordia que es ella. Por eso a nosotros también nos toma en sus brazos para brindarnos ese cariño. Los maravillosos hechos sucedieron entre el camino que lleva de Potosí a Ipiales, que era un súper peligroso lugar, y donde el demonio aprovechaba para asustar a la gente, de manera que no quisieran pasar y la población de allí quedara aislada de Ipiales, que era como una ciudad más importante, para que no se recibiera la evangelización. Pero luego, gracias a nuestra Madre, esto no siguió sucediendo. Brotó incluso un manantial y el camino fue mejorado, al punto que hoy, desde el 2017, se puede llegar hasta allá en telesférico.
En todo el recorrido se encuentran representaciones en piedra de los personajes que estuvieron involucrados en esta historia, comenzando con la indígena María Mueces de Quiñones, que iba por ese camino regresando de trabajarle sus patrones Torresano, cuando una tormenta arreció y ella tuvo que buscar refugio en una cueva. Pero por miedo a aquel sitio, ella comenzó a rezarle intensamente a nuestra madre mientras lloraba de la angustia. Entonces sintió que alguien le tocó la espalda, se giró y solo vio al fondo una piedra particular, así que salió rápidamente a su casa sin importarle la lluvia o el peligro del sendero. Otro día iba con su hija Rosita, que era sordomuda, cargada en la espalda. Decidió descansar un tris justo frente a esa cueva. Cuando cayó en cuenta de dónde estaba, notó que su hija se había bajado, sin que ella lo notara, y acercándose a la gruta le decía: «Mira, esa señora mestiza con ese mesticito en los brazos y esos mestizos a los lados». Y la mamá no podía ver nada. Aterrada de que la niña hablara, sí, pero nuevamente asustada por lo que estaba sucediendo justo allí, salió corriendo con su hija donde los patrones. Ellos creyeron que era normal que su hija se hubiera demorado en hablar y no vieron cómo darle importancia de milagro a esto. Luego, al regresar hacia su casa ese mismo día con su hija, ella se emocionó tanto cuando pasaron frente a la gruta que empezó a hablarle de nuevo diciéndole: «Mamita, la mestiza me llama». Así que la madre la acercó al lugar, aún con un poco de recelo, y entonces la vio, tan hermosa como hoy está estampada en la piedra, con una mirada profunda, meditativa y caritativa, que nos invita a tener una mirada sobrenatural y sumergirnos en sus gracias, tal como lo describen los caballeros de la Virgen, pues sus ojos hablan. Es como decía el pintor Miguel Ángel: los ojos no solo reciben luz, sino que la emiten, expresan al verlos, es espectacular. Además, la indígena María pudo ver al niño Jesús bajando de los brazos de su madre para jugar con su hija. No sabía cómo contar este milagro porque nadie le creería, así que solo siguieron yendo ella y su hija a llevarle flores y velas. Pero Dios quería que esta advocación fuera conocida por más personas y por ello permitió que Rosita tuviera una enfermedad tan grave que la mató. Como su madre era viuda, este sufrimiento le hizo aún mayor su dolor. Así que se dirigió a aquel lugar para quejarse ante nuestra madre por lo sucedido. También nosotros podemos hacer eso cuando estemos en una situación difícil. Ella le dijo que no tendría ya quien le siguiera llevando flores, que le obtuviera de su hijo la vida para su hija. Y así fue. Vuelta a la vida su hija, ella quedó admirada y emocionada, así que fue corriendo con ella a casa de sus patrones, que ya sabían de su muerte y quedaron tan asombrados que corrieron todos juntos a esas altas horas de la noche a la parroquia. Y al contarle al padre dominico Gabriel Villafuerte, este hizo sonar las campanas a las 12 de la noche, indicando que algo había ocurrido. Y lo más increíble es que sin importar que fuera de madrugada, ese 15 de septiembre, toda la gente acudió al llamado. Y al conocer la historia se dirigieron al lugar con antorchas. Rezaron allí, contemplando esa preciosa imagen grabada en laja, e hicieron una misa, a pesar de no tener todos los elementos para hacerlo. Los santos fundadores que se pueden apreciar a los lados, los que la niña mencionó como mesticitos, son Santo Domingo de Guzmán, a quien Nuestra Señora le entrega el rosario, y al otro lado está San Francisco de Asís, recibiendo su cinto con los nudos franciscanos del Niño Jesús juguetón. En el manto de la Virgen están las letras PB, por lo que algunos dicen que es la firma de un pintor, pero el capellán de 1997 mostró que en medio de estas letras hay una E minúscula, por lo que esa abreviación significaría Pax et Bonus, es decir, paz y bien, que es el centro de toda la enseñanza católica, lo que Dios quiere. Antes tenía el Espíritu Santo encima de ella, pero luego, por la construcción del actual santuario, a inicios del siglo XX, buscando preservar la primera capilla, se construyó la actual basílica, de modo que la piedra no quedó centrada. Y al tratar de sacar esa piedra enorme para enderezarla, rompieron esa parte y quedó sin el Espíritu Santo. Está súper comprobado que es una pintura celestial porque increíblemente, a pesar de los años, no se ha descascarado ni oscurecido por las velas que la llevan, ni por el toque de la gente, ni la humedad o el polvo.
Es más, una vez los fieles quisieron tener un detalle con ella y con cepillos y jabón, lo cual nunca se debe usar en una obra, se pusieron a limpiarla. El párroco apenas lo notó, salió corriendo a retirarlos, preocupadísimo que lo hubieran dañado, pero nada le pasó. Han intentado hacerle retoques, pero ni la pintura ni los adhesivos se fijan allí. Únicamente las ceras de las velas benditas, con las que le han puesto joyas, que hoy en día no están completas por robos, lastimosamente. Como el que ocurrió en 1823 cuando se llevaron documentos históricos importantes de lo ocurrido. San Ezequiel Moreno de Díaz, fraile agustino, obispo de Pasto, fue el que planeó construir el primer santuario, pero por cáncer se fue a España y allá falleció sin ver terminada la obra de este templo colonial cuadrado con cúpula muy típico de 1803. Hay testimonios de curación de gente que a pesar de sus dificultades motrices para llegar allá, lo hacían y luego dejaban allá las muletas, completamente sanos. También se conoce que un ciego que se curó allí pidió donativos desde entonces por mucho tiempo para hacer el segundo templo. Muchos arquitectos colombianos y ecuatorianos trabajaron allí, cayendo al abismo, pero no murieron. La basílica actual de este sitio neogótico tardó 30 años en construirse. Fue terminada en 1949 y elevada a basílica menor en 1954 por Pío XII. El sitio es de alta zona sísmica, pero el santuario se conserva y no le han salido grietas estando sobre el río Guaitara. La parroquia en Bogotá de Nuestra Señora de las Lajas se encuentra en el barrio Santa Isabel, en la carrera 28, número 1 F35. Este es su precioso interior. Además, celebramos a San Cipriano. Debido a la violencia que hubo por la persecución de Decio, no hubo papa por más de 12 meses, después del martirio del papa San Fabián, hasta que el sacerdote Cornelio fue elegido papa. San Cipriano, por su parte, desempeñó un papel importante en la historia de la Iglesia y en el desarrollo del pensamiento cristiano en África. Convertido al cristianismo en edad adulta, el santo dedicó todos sus esfuerzos en mantener viva la fe de la Iglesia tras ser decretada la violenta persecución en aquella ciudad. Fue desterrado a Curubis por varios años hasta que el precónsul Máximo ordenó su regreso para compadecer ante él y obligarlo a desistir de su fe. Como el obispo se mantuvo firme, fue decapitado. La parroquia está en la carrera 54, número 167-90. Esta es su preciosa capilla, que custodia la Sagrada Hostia. También, por ser el tercer sábado de mes, tenemos la preciosa advocación de Nuestra Señora de la Peña, una imagen de piedra que es venerada desde el siglo XVII como patrona de los solteros que desean casarse y de las parejas que quieren hijos. La historia cuenta que el 10 de agosto de 1685 el huaquero español Bernardino Rodríguez de León subió a los cerros orientales de la capital colombiana para buscar un tesoro que supuestamente habían escondido los indígenas. Después de explorar, encontró en el borde de un peñasco un poderoso resplandor. Pensó que sería el tesoro más valioso. Y así fue, porque no encontró joyas, sino una escultura de piedra sin pintar que representaba a la Sagrada Familia, custodiada a los lados por dos ángeles, uno de ellos con una custodia en sus manos. Asustado porque no tenía idea cómo un artista anónimo podría esculpir algo tan perfecto en una roca ubicada a la orilla de un precipicio, o sea, fue algo divino, Bernardino corrió hasta Bogotá y le contó al párroco de la catedral. Él subió al siguiente día y quedó admirado con esta obra de tamaño natural tan magistral. Durante años la imagen, adherida a la roca, permaneció en ese lugar, en el cual se erigió una cruz que le dio el nombre al cerro. También se construyó una capilla de paja que no soportó las frías ventiscas de la cordillera central a 3.300 metros sobre el nivel del mar. En 1761, debido al aumento de fieles y las dificultades para ascender hasta el Cerro de la Cruz, se decidió arrancar la escultura del peñasco para trasladarla y venerarla en la Catedral Primada. En ese dispendioso proceso, uno de los ángeles se despedazó, el otro, el arcángel Miguel, perdió sus alas. Además, la parte inferior de las rodillas de los pies no pudo ser extraída por la fragilidad de la piedra, por lo que más adelante se le anexaron fragmentos de piedra original. Aún así, un numeroso grupo de feligreses cargó por esta escarpada ladera, muchos kilómetros, las 4 imágenes que pesaban más de media tonelada.
Sin embargo, como ha sucedido con otras advocaciones de María en diferentes lugares del mundo, la imagen se hizo tan pesada que no hubo poder humano capaz de levantarla y llevarla hasta su destino inicial. Fue en Los Laches, un barrio de los extramuros bogotanos construido durante décadas por los chibchas, donde la Sagrada Familia se hizo tan pesada que pareció una señal para alojarlos desde allí. Desde entonces allí, en una modesta ermita de bareque y paja. En 1740 se pintó la imagen y entre 1717 y 1722 se construyó el Templo Colonial, declarado Monumento Nacional en 1975. Es una hermosa construcción de adobe, ladrillo y piedra, cubierta por un techo de vigas de madera y tejas de barro, como pueden apreciar. El sitio cuenta con un mirador precioso y, a lo lejos, se puede ver la parroquia de Nuestra Señora de Belén. En su interior encontramos detalles lindísimos, con cuadros antiquísimos, súper especiales. Y miren la parte de atrás en madera. Este es su maravilloso altar, con Mamá Linda en medio. El 17 está San Francisco de Camporroso, que nació en una familia humilde y al igual que sus hermanos recibió una educación religiosa muy simple. A los 18 años conoció a un hermano del convento de los monjes menores y despertó en él el deseo de consagrarse a Dios. Fue admitido como terciario en el convento franciscano de Sestri Ponente y queriendo tener una vida de mayor austeridad solicitó su ingreso entre los frailes menores capuchinos. Al año siguiente hizo su profesión en Génova y fue enviado a trabajar en la enfermería para el cargo de gestor, cuyo oficio consistía en pedir limosna de puerta en puerta. Recibió muchas negativas, pero perseveró con inagotable paciencia durante 10 años, llegando a ser el mejor limosnero conocido en la ciudad, donde ninguno podía tratarlo mal o negarle algo. Se le atribuyeron numerosos milagros y curaciones de enfermos, y toda Génova lo llama Padre Santo, porque era un verdadero padre para todos los pobres y afligidos que acudían a él. Una terrible epidemia de cólera devastó la ciudad y San Francisco, abatido, casi inmovilizado por una dolorosa operación, ofreció al Padre Celestial su vida a cambio del cese de la epidemia. El 15 de septiembre fue atacado por la enfermedad y 2 días después falleció, disminuyendo la fuerza de la pandemia hasta que cesó completamente. El Papa Juan XXIII lo canonizó el 9 de diciembre de 1962. El 18 celebramos a San Juan Macías, que nació en Ribera de Fresno, en Extremadura, España, el 2 de marzo de 1585. Era muy niño cuando sus padres murieron, quedando él bajo el cuidado de un tío que lo hizo trabajar como pastor. Después conoció a un comerciante con el cual trabajó y este viajó en 1616 a América, así que Juan lo acompañó. Llegó primero a Cartagena, luego pasó al centro del Reino de Granada, visitó Pasto y Quito, para llegar finalmente a Perú, donde se instalaría. Recién llegado obtuvo trabajo en una hacienda ganadera, en las afueras de la capital, y allí descubrió su vocación de la vida religiosa. Después de 2 años ahorró un poco de dinero y se instaló definitivamente en Lima. Repartió todo lo que tenía entre los pobres y se preparó para entrar a la orden de predicadores como hermano lego, en el convento de dominicos de Santa María Magdalena. El 23 de enero de 1622 tomó los hábitos. Su vida en el convento estuvo marcada por profunda oración, penitencia y caridad. Se dice que logró salvar 1 millón de almas. Con tantas austeridades que tenía, recibió una grave enfermedad, por lo cual tuvo que ser intervenido en una peligrosa operación. Ocupó el cargo de portero y este fue el lugar de su santificación. Llegaban mendigos, enfermos, desamparados de toda Lima buscando su consuelo. El propio virrey y la nobleza de Lima acudían a él en busca de consejos. Murió el 16 de septiembre de 1645 y fue canonizado el 28 de septiembre de 1975 por Pablo VI. La parroquia San Juan Macías se encuentra en la carrera 79C, número 13A30. Es precioso. Justo arriba de la torre que tiene, como de castillo, está la cruz. Y desde aquí podemos ver la entrada a la capilla, que es lindísima, con vitrales. Justo debajo de la torre encontramos una preciosa entrada, que nos conduce a su interior espectacular, con vitrales de las estaciones del Vía Crucis, que podemos ver detrás del altar, y una supercruz que nos ilumina en el techo, como guiándonos al sagrario divino que tienen en medio, es decir, llevándonos a Jesús sacramentado.
El 19 recordamos a los mártires San Genaro y sus compañeros. Él es patrón de Nápoles, famoso por el milagro que ocurre cada año hace siglos en el día de su fiesta. Su sangre se licúa ante la presencia de todos los que asisten. Durante la persecución de Diocleciano fueron detenidos en Pósuli por orden del gobernador de Campania Soso, el diácono de Miceno Próculo, el diácono de Pozzuoli y los laicos Euticio y Eucucio. El delito era haber confesado públicamente su fe. Cuando San Genaro recibió estas noticias, decidió ir a visitarlos y darles consuelo y aliento en la prisión. Como era de esperarse, sus visitas no pasaron inadvertidas y al contar los carceleros a sus superiores de esto, el gobernador mandó que le aprendieran. El obispo Genaro, Festo, su diácono y Desiderio, un lector de la iglesia, fueron detenidos 2 días más tarde y conducidos a Nola, donde se hallaba el gobernador. Los 3 soportaron interrogatorios y torturas. Poco tiempo después, el gobernador se trasladó a Pósoli y los 3 fueron llevados con pesadas cadenas, forzados a caminar delante de su carro. En Pósoli fueron arrojados en la misma prisión de sus 4 amigos que habían sido ya echados a las fieras un día antes de la llegada de ellos. Las bestias no los habían atacado, así que condenaron a este otro grupo para echarlos a las fieras. Los 7 condenados fueron conducidos a la arena del anfiteatro, pero para decepción del público las fieras hambrientas y provocadas no hicieron otra cosa que rugir mansamente, sin acercarse. El pueblo, arrastrado y cegado por las pasiones que alimentan la violencia, imputó a la magia la mansedumbre de las fieras y pedían que los mataran, así que fueron condenados a morir decapitados. Los cristianos de Nápoles obtuvieron las reliquias de San Genaro que en el siglo V fueron trasladadas desde la pequeña iglesia de San Genaro, vecina de Solfatara, donde se hallaban sepultadas. Durante las guerras de los normandos, los restos del santo fueron llevados a Benevento y poco después el monasterio del Monte Vergine, pero en 1497 se trasladaron con toda solemnidad a Nápoles. El 20 también hay otros mártires, San Andrés Kim y sus compañeros. Fue la primera canonización que se realizó en los últimos 700 años. Y es que la situación lo ameritaba porque era el primer sacerdote coreano con 102 compañeros suyos que murieron por la represión religiosa, así como habían sido previamente martirizados el abuelo y el padre de Andrés, por lo que su madre se vio obligada a vivir en la calle y pedir limosna. En 1836 Andrés fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por allí. En 1844 fue ordenado diácono en China y un año más tarde ordenado sacerdote en Shanghái. De allí se dirigió nuevamente a Corea, en donde cumplió la gran parte de su trabajo pastoral. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo 3 meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. También hubo canonización en ese momento del laico Pablo Chong, nacido en Corea en 1795. Sus padres, un hermano y una hermana, fueron martirizados en 1801 y 1839. Él fue arrestado en 1839 a sus 45 años y decapitado el 22 de septiembre. Las canonizaciones las realizó San Juan Pablo II en 1988. El 21 terminamos con San Mateo, uno de los apóstoles de Jesús, súper recordado por su conversión al dejar su vida de publicano, es decir, un colector de impuestos para los romanos, por eso es patrono de los banqueros. Cuando Jesús lo vio sentado a la mesa de recaudación, lo llamó, y él sin vacilar lo siguió toda su vida. Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe en su Evangelio, que es el primero de los 4. Fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó allí. Se cree que luego fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que lo acompañaban. Después resucitó a la hija del rey Egipo, o Hegesipo. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol.
Fue muerto a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de misa. La parroquia está en la carrera 62, número 7717. Su interior es lindísimo, con las sillas ubicadas alrededor del altar que está en el centro, que tiene detrás además una preciosa pintura. Pero lo especial de esta parroquia es que al entrar debemos dirigirnos a la derecha, porque no se puede acceder al templo de frente. Y lo primero que vemos antes de entrar, antes de ver el altar como tal, es la preciosa capilla. Y luego a la izquierda sí encontramos a la iglesia como tal. Aquí pueden apreciar esa preciosa iglesia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final en el vistazo número 33. Muchas bendiciones en Jesús, María y San José.